Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estés lleno de la presencia de Dios. Quiero animarte a que estemos atentos a la palabra. Yo sé que todos sabemos que Dios es amor, todo lo decimos. Y yo creo que así como Dios, desde cuando creó el cielo, la tierra, las plantas, los animales, Dios todo le dio un propósito y son propósitos perfectos, propósitos eternos, propósitos poderosos. De la misma manera, el amor de Dios tiene propósito y yo sé que si nosotros no tenemos propósitos, pues definitivamente nos extraviaremos. El verdadero amor, el amor de Dios, tuvo un propósito muy importante, no como la gente hoy considera el amor. Hoy mucha gente considera el amor como simplemente unirse dos personas o aún hasta más, pero no con el propósito de permanecer, no con el propósito de bendecir, no con el propósito de, aún de procrear. Pero déjame decirte que el amor de Dios tiene un propósito poderoso y ese propósito es precisamente la salvación. Y sin el propósito del amor de Dios en nosotros, podemos extraviarnos precisamente de la salvación cuando Dios quiso que su propósito se cumpliera en nosotros. Mi amado, el propósito de Dios de amarte, de buscarte, de ir a la cruz, ese propósito es simple y sencillamente salvación. Mi amado, si perdemos el propósito y pensamos que solamente Dios tiene que amarnos porque es su obligación, estamos extraviados. Dios nos ama porque simple y sencillamente nos ama y Él quiere que seamos salvos, y de la misma manera tenemos nosotros que pues ir hacia Él en amor, ir hacia Él en obediencia, ir hacia Él buscando su rostro y la bendición. Pero todo esto que nosotros leemos, que vemos, que meditamos, es amor de Dios. Yo puedo ver cómo todo lo que leemos de la palabra de Dios, a final de cuentas, va enfocado en el amor de Dios, va enfocado en el propósito de la salvación. Dios amó al hombre porque lo hizo a su imagen y semejanza, porque Él quiso tener una familia, no tener a alguien a quien castigar. Dios quiso tener una familia, pero una familia que le amara de tal manera que aceptara su palabra, su voluntad, que aceptara las maneras a como Dios quiere, no a como uno quiere. Y yo estoy totalmente seguro que Dios me amó para salvación. Y Dios te amó para salvación y ha amado a toda la humanidad. Desgraciadamente, no toda la humanidad quiere salvación. La humanidad está buscando disfrutar esta vida, aún a través de cosas incorrectas, pero al final de cuentas no pueden recibir ese propósito de Dios que es salvación. Así es que yo quiero animarte que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos al verso 16. Yo estoy plenamente convencido que Dios tiene un propósito y puso también propósitos en nosotros. Los que hemos recibido la salvación de Dios, hoy tenemos el propósito de transmitir esa salvación a aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que aún vagan o divagan ahí en la maldad y el pecado y que no tienen paz ni tienen la presencia de Dios. Mi amado, Dios nos puso para salvación y también para llevar la salvación de Dios a las personas que no le conocen. Y como te decía, el propósito está bien claro aquí en Juan 3:16. De hecho, mucha gente dice o decimos que Juan 3:16 es simple y sencillamente el resumen de lo que es la Biblia. Si tú buscas en toda la escritura todo lo que Dios ha hablado, al final nos lleva a encontrarnos con su amor y a través de su amor llegar a lo que fue su sacrificio, que tuvo como resultado, que tiene como resultado aún, es la salvación. Y por eso leemos Juan 3:16 claramente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, habla de algo que ya se ha cumplido, amó Dios al mundo. No dice que Dios nos va a amar,
Dios ya nos amó y ese amor lo manifestó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, a través de la oportunidad única de en su amor ser perdonados, en su amor poder sido adoptados hijos de Dios y en su amor tener la certeza de la vida eterna. En el amor de Dios que ya se cumplió, somos amados y somos salvos. Y como dice aquí, nuevamente quiero leerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo unigénito. Nadie daría a su Hijo por un pecador o por alguien que no lo merece. Sin embargo, Dios lo hizo por ti y por mí. Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Este es Jesucristo que fue a la cruz. Dice, ¿para qué? Este es el propósito. Dios manifiesta su amor. Él nos declara, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor nos lleva al propósito. Dice que dio a su Hijo. Ese dolor tan grande se cumple solamente a través del sacrificio de Jesús en el Padre. Y dice, para que todo aquel que en él cree, nuevamente habla de presente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado, este es el propósito, este es el resumen de la Biblia, este es el resumen de lo que Dios nos quiere transmitir o nos ha dado ya al mandar a Jesús, al amar al mundo, al abrir esa oportunidad imposible de otra manera de poder entrar al reino de los cielos, de poder ser hijos del Dios vivo, del Dios todopoderoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mi amado, hoy la humanidad está en riesgo de perdición, millones y millones de gente se están perdiendo precisamente por no aceptar este amor, por no aceptar este propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Dios dice que Él ya dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es la vida eterna que hoy podemos nosotros disfrutar ya en la confianza, en una vida transformada. Yo estoy seguro que mi Dios me levantará. Yo estoy seguro que mi Dios me resucitará. Yo estoy seguro que mi Dios me da la vida eterna. Por eso dice, verso 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo, dice aquí, para condenar al mundo. Algo bien importante. La gente rechaza a Jesús, pero tiene que saber que no lo puede rechazar, no lo debe rechazar, porque Dios no mandó a Jesús a condenarnos. Dios, como dice, sino vino para que el mundo sea salvo. La gente no entiende, está turbada, está cegada, pero Dios mandó a su Hijo al mundo para que seamos salvos. Sí, dice aquí, nuevamente quiero leerlo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjate, Él es, Jesucristo mismo lo dijo en Juan 6, 14, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Pero es Juan 14, 6. Dice por eso también, el que en Él cree, no es condenado. Mi amado, aquí está la certeza de dos cosas, la certeza del amor de Dios y la certeza de la salvación. El que en Él cree no es condenado. Y podemos decir amén y gracias a Dios. El que cree en Jesucristo no es condenado porque dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjate qué diferencia tan grande, qué eternidad tan diferente, tan opuesta entre una persona que cree en Dios y una persona que no cree. La persona que cree realmente en Dios y que a través de Jesucristo vino la visitación de Dios, vino la oportunidad de salvación y de vida eterna, esa persona es salva, tiene la garantía de la vida eterna en el cielo, mientras que los que no creen
dice claramente, aunque hoy estén en esta tierra disfrutando de las cosas de la vida, aunque sean prósperos, aunque tengan lo que puedan tener, mi amado, ya han sido condenados. Todo aquel que rechaza a Jesucristo ya ha sido condenados. Y esto es una de las tristezas más grandes de Dios y de la iglesia, que mucha gente no quiera saber nada de Jesús sin entender que la condenación ya llegó a sus vidas. Solamente es cuestión de que un día, pues, tengamos que partir de este mundo y ahí entregaremos cuentas a Dios. Pero como dice claramente, el que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Verso 18, perdón, dice, verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Mi amado, que tuvimos la oportunidad de vivir bajo la luz de Cristo, que tuvimos la oportunidad de ver claramente las cosas, tanto físicas como espirituales. Sin embargo, la gente rechazó la luz de Cristo y la gente prefiere aún hoy las tinieblas, la maldad, el pecado, la mentira, la desobediencia a la voluntad de Dios, el reto aún a Dios, pues hablando de derechos, pero nunca hablan de obligaciones, nunca hablan de compromiso, un compromiso de verdad. Pero yo puedo ver aquí cómo de verdad lo que Dios nos dice es muy cierto, que la condenación simplemente es que el hombre rechace la luz de Cristo. Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo es la luz en nuestras vidas, Jesucristo es la única oportunidad de salvación que nosotros podemos tener, y aquel que le rechaza simple y sencillamente está condenado, pero aquel que le recibe tiene toda la bendición en esta vida, la certeza de la resurrección y de la vida eterna. Nunca más nos separaremos de nuestro Señor Jesucristo cuando nos toque ir a esa presencia de Dios. Por eso dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Dice, porque sus obras eran malas. El hombre malo, si no se arrepiente, buscará seguir haciendo maldad, pecado, aunque en esto le vaya el amor de Dios, aunque en esto pierdan ese amor de Dios. Dios sigue amando a todas las personas, y yo estoy seguro que aún en las personas que han muerto y que se rebelaron, Dios las ama, porque Dios es amor, pero también Dios es justicia y nadie puede burlar lo que Dios ha establecido. Por eso dice en el libro de Gálatas que no nos engañemos, que nadie puede burlar a nuestro Señor Jesús, pues todo aquello que sembramos es lo que cosecharemos. Entonces, qué importante es tomar la decisión. Yo le digo mucho a la gente, mira, en la vida tomamos principalmente dos decisiones, las más importantes durante todo el tiempo de nuestra vida. Estamos tomando decisiones y muchas veces nos equivocamos, pero realmente no es muy importante. Podemos equivocarnos en qué comer, en qué trabajar, en varias cosas, y no afectará tan gravemente nuestra vida, o no será de tanta bendición como el hecho de la decisión entre tomar a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o rechazarle. Esa decisión es la más importante, es la decisión tanto de esta vida como eterna. Todas las decisiones que tengamos, pues tienen un tiempo de vida, ¿sí? Así como te decía, la segunda decisión simplemente es con quién te vas a casar. Esa es una de las decisiones más importantes. Después de la de recibir o rechazar a Jesús, es con qué persona vas a pasar el resto de tu vida. Pero principalmente el problema más grave es: recibes a Jesús en tu corazón, vives con Él por la eternidad, o simplemente ya estás condenado. Esta es la importancia de esta decisión. Por eso lo que dice claramente aquí, pues los que rechazan a Jesús, sus obras son malas. Verso 20, estamos en Juan 3:20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si te das cuenta, pues
mucha gente se esconde para hacer la maldad, el pecado, busca el momento más solo, más oscuro, aunque muchos han caído en el cinismo y ya no hay hora para que te asalten, para que hagan cosas incorrectas. Por eso dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amado, aunque la gente pueda escapar aún de la justicia terrenal, nunca escapará de la justicia de Dios. Dice versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Mi amado, el que practica la verdad. Yo sé que muchos años no practicamos la verdad, practicamos la idolatría, la maldad, el pecado, y no veníamos a la luz. Todo era en oculto, en secreto, pero cuando conocimos la verdad de Cristo, pudimos empezar a practicar esa verdad, y esa verdad es la que nos ha hecho libre, y esa verdad es Jesucristo en nosotros. Esa verdad es la seguridad que hoy tenemos de perdón, de vida eterna, que tenemos de tener el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y dice aquí, porque las obras que hoy hacemos son hechas en Cristo. No es para enaltecerse, no es para ser famoso, no, no, toda la gloria, toda la honra le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué importante es esto. Y mira, yo quiero decirte, si ya entendimos que el amor de Dios es para salvación, no podemos perderlo. Y quiero pedirte de favor que vayas a segunda de Pedro, por favor. Primero vamos a segunda de Corintios 11:3, ¿sí? Entendemos que el amor de Dios es para salvación. Pero también Pablo, cuando hablaba a los corintios, él tenía una cierta preocupación de que la gente se extraviara, de que la gente se apartara de la sana doctrina, se apartara del Dios vivo, se apartara de lo que es la guianza del Espíritu Santo. Y en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 dice así Pablo a la iglesia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía esta carga, tenía este sentir, tenía este pesar, que la iglesia se pudiera extraviar, que por los engaños, dice ahí, de la serpiente, y todos sabemos que la serpiente es, pues representa al mismo Satanás en el mundo, y que está totalmente buscando que la iglesia caiga en pecado, en maldad, en desánimo, y se aparte de su Dios Salvador que le ama y que le ha dado ya la vida eterna. Por eso yo puedo leer en segunda de Pedro algo bien importante. Vamos por favor ahí a segunda de Pedro capítulo 3. Vamos al verso 17 y 18. Dice segunda de Pedro 3, verso 17 y 18. Dice claramente aquí. Dice, ya estás ahí, dice segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, mi amado, tenemos un enemigo que no descansa, un enemigo que no se duerme, un enemigo que día y noche está buscando que caigamos, que nos apartemos de Dios, que olvidemos la sana doctrina, que olvidemos la importancia de permanecer a una iglesia cristiana. Dice, así que hermanos, de antemano sabemos, sabiéndolo de antemano, dice claramente Pedro, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El consejo, ya terminando segunda de Pedro para la iglesia, es que tenemos que estar guardados,
tenemos que estar protegidos, escondidos. Dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces yo quiero animarte, el amor de Dios ya se cumplió en nosotros, la salvación ya se cumplió en nosotros. Caminamos, como decía Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice versículo 18, ¿cómo podemos nosotros guardarnos para que se cumpla el amor de Dios en nosotros y para que podamos también, ¿cómo decirlo? Para que podamos llegar a la vida eterna sin ningún problema. Dice verso 18, antes bien, o sea, primero que nada Pedro dice, ya saben que tienen un conflicto, toda la iglesia tenemos un conflicto, un enemigo que es Satanás. Por eso dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos asegurar que ese amor de Dios nos lleve hasta la salvación y que pasemos la eternidad con Dios? Dice, crece en la gracia, de gracia hemos recibido. De hecho, Jesucristo dijo a sus discípulos, de gracia recibieron, dad de gracia. Y ellos fueron enviados por Jesús a sanar, a liberar, a resucitar, y todos los milagros que ellos recibieron, la misma presencia de Dios fue de gracia. No hubo un cobro. Hoy mucha gente cobra por lo que hace, y yo cada que veo y escucho digo, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué la gente no recuerda este versículo? Lo que dijo Jesucristo, de gracia recibiste, da de gracia. Es tremendo. Hoy se cobra por todo. Consejeros que cobran, se cobra por predicar, se cobra por todo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Se ha convertido muchas veces el lugar de adoración en un lugar de negocio. Pero Jesucristo dice que tenemos que crecer en la gracia, y yo creo que el punto principal de la gracia es que si hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia. Yo te animo a que des a las personas en lo que tú puedas, ayúdales, pero sobre todo, dales el evangelio. El evangelio lo recibimos de gracia, la bendición la recibimos de gracia. Por eso dice aquí, antes bien, creced en la gracia. Si hemos recibido una gracia grande, tenemos que hacerla crecer mucho más. Tenemos que multiplicarla a través de compartirla con las personas. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo puedo guardar mi vida, yo puedo hacer que se cumpla o ayudar en que se cumpla el amor de Dios en mí y llegar a la salvación a través de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, y yo te animo a que puedas realmente entender, que podamos entender esto. El crecer en la gracia no es ser más famoso, no es el hacer grandes cosas, simplemente es permanecer en sencillez de corazón y en humildad delante de la presencia de Dios. Que esa gracia que hemos recibido de amor, de misericordia, de perdón, de todas las cosas que hemos recibido de Dios pueda multiplicarse. Y esto es crecer en la gracia, y el conocimiento es que no haya en nosotros errores, maldades, que no haya en nosotros ninguna cosa incorrecta. Así es que vamos a orar. Pues Señor, en esta mañana te damos gracias. Yo oro que cada persona de las que hoy me ven puedan entender la importancia de guardarse en Cristo a través de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que en el tiempo, Señor, que tú nos lleves, podamos escuchar: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego.